Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Javier, Aníbal, Meli, Carla, Nico, Shalom, Katy. Bienvenidos a esta charla que vamos a hablar acerca del pensamiento hebreo y del pensamiento griego. Vamos a tocar unos cuantos temas. Pensamiento analógico versus pensamiento racional, ¿sí? Vamos a comenzar a unir las piezas del rompecabezas para todos, piezas que con optimismo tal vez puedan ayudar a explicar las muchas preguntas que puedan tener en lo que respecta a las relaciones. Por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Vamos a aplicarlas entre el pecado y la santidad, la pureza y la impureza. Para poder llegar a donde necesitamos, tenemos que dar un desvío y discutir sobre el lenguaje y los estilos de pensamiento, porque estas son las barreras reales que nosotros tenemos que cruzar para así poder obtener la verdad. Uno de los más polémicos debates que rodean las escrituras concierne al lenguaje, ¿no es cierto? La creencia más ampliamente difundida y aceptada, hasta donde se sabe, ¿no es cierto?, es que el Tanaj fue originalmente escrito en hebreo y de esta parte no hay dudas, mientras que el Berihaya fue probablemente escrito en hebreo o en arameo, pero casi inmediatamente fue traducido al griego y ampliamente distribuido en este lenguaje. Si fue escrito originalmente en el hebreo, realmente se han perdido todos esos originales, no nos han llegado a nosotros. Entonces no vamos a profundizar en este tema hoy. Más bien vamos a partir de la base de que el hebreo era el lenguaje del Tanaj, ¿sí? Y el griego es el del Berit Hadashah, solo en cuanto a los manuscritos que nos han llegado, ¿sí? Porque los manuscritos más antiguos encontrados para cada una de estas partes hasta ahora ciertamente son hebreo para el Tanaj y griego para el Berit Hadashah. Esto no implica que no hubiera, como vamos a ver, dos estilos de pensamiento diferentes, porque aunque hubiera gran influencia del griego, esto no cambia otro punto que es sumamente importante. Los hebreos escribieron las escrituras enteras, el Tanaj y el Berit Hadashah. Fueron los hebreos los que lo escribieron, ¿sí? Sin importar en qué idioma fueron escritas las diferentes partes del Berit Hadashah, ya que a pesar de que algunas pueden haber sido escritas directamente en griego, idioma que todos manejaban en la época realmente, especialmente Shaul, que era un gran políglota, y el hecho probable de que si escribía para gentiles que desconocían el hebreo arameo, lo habría hecho en griego. Eso permanece de cualquier manera firme el hecho de que la mente del escritor era hebrea. Esto hace de las escrituras un documento de mentalidad hebrea. ¿Acaso la cultura específica, en este caso la hebrea, de los escritores bíblicos realmente importa? Claro que sí. Es un dato que se utiliza en sociología, en antropología, en lingüística, y hasta la simple observación demuestra que el lenguaje es un reflejo de la cultura y que cualquier cultura está incrustada en el lenguaje. Mucho más, aquí hablamos de una forma de pensar, porque eso se va más allá de lo que es el lenguaje hablado. El lenguaje hablado tiene un esquema interno, un sistema de producción que va en la parte del pensamiento, es una forma de pensar. Cuando en la Torre de Babel Yahweh dividió y separó el único lenguaje común en muchos, el resultado tuvo un mayor impacto que simplemente un grupo de personas que repentinamente no tenían más forma de comunicarse unos con otros. Las personas que todavía podían comunicarse entre ellos, ¿no es cierto?, entre ellos mismos, probablemente familias extendidas y tribus, porque así es como se fueron desparramando, permanecieron juntos y formaron grupos por necesidad, porque se entendían, ¿no? Después los grupos se fueron por caminos separados, alcanzando los propósitos de la dos, justamente de esparcir y poblar el mundo entero. Inevitablemente cada uno de estos grupos de lenguajes, ahora sí efectivamente divididos porque se separaron realmente, fueron aislados, ¿no es cierto? Y fueron separados por el lenguaje de los otros grupos, desarrollaron sus propios conceptos e ideas exclusivas sobre la vida y la muerte, la moral, la ética, las leyes, la justicia, ¿no es cierto?
cierto? Los valores, todas las cosas. Cada grupo se encerró en su propia burbuja mental. Y esto lo vemos reflejado en las diferentes civilizaciones. Y como vemos, si nos ponemos a pensar un poco, en el comienzo de todas las civilizaciones vemos muchas cosas que están en común, ¿no? Esas cosas que dicen, la Biblia se copió de tal lugar. No, todos estaban teniendo un mismo pasado común, un mismo tipo de pensamiento común y todos salieron del mismo lugar. Entonces tenían todas ese bagaje, ¿no es cierto?, mental, lo traían y lo cargaban todo. Solo que hasta ese momento el bagaje se fue así y cuando se fue y se separó ya no tuvo contacto con los que estaban en otro grupo, de manera que cada uno desarrolló su propio bagaje extra y eso va creciendo. Así se hace la cultura de un país. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico para que se vea cómo se desarrolla una cosa de esta manera es la colonización de España en América, ¿no es cierto? Y podemos ver tranquilamente cómo el idioma español que se habla en España no es el mismo que se habla en América Latina, pero también no es el mismo que el que se habla en Chile, que el que en Argentina, que el que en acá y allá, y mucho menos tampoco ni siquiera dentro de las provincias o estados internos de cada país. Entonces ahí vemos lo que es esta forma de abrirse y expandirse. Y eso implica también cambio de mentalidad. No piensan igual las personas de un lugar que las personas de otro, porque todo su entorno influye. Entonces, todos estos se desarrollaron entonces sus propias ideas. De esta manera, así ellos desarrollaron su lenguaje dentro de sus propios grupos separados de personas, naciones, culturas, ¿sí? Por lo que el lenguaje y la cultura están permanentemente conectados, no se los puede separar, ¿sí? Incluyendo obviamente la forma de pensar, de elaborar el pensamiento, la estructura de pensamiento en sí. Cada cultura singular ha desarrollado un conjunto de filosofías y conceptos que operan. Y muchos de estos son totalmente únicos a su cultura en particular. Otros son comunes y se repiten en unas y otras. Pero algunos son propios de cierta cultura. Por ejemplo, tenemos una cultura en los países fríos que no corresponde al tipo de vida y cultura y pensamiento de los países cálidos. Sin ir más lejos, porque la mentalidad es diferente. Unos están condicionados mentalmente a tener que guardar la comida y preparar todo y prepararse para un largo invierno, mientras que si lo mismo hicieran los de los países cálidos, se les pudre todo porque el país es cálido. Entonces, cada uno tiene una forma de pensar diferente, porque eso conlleva que los de los países cálidos sean normalmente con poca previsión de futuro, mientras que los de los países fríos tengan más concentración en cuanto a lo que es el futuro, llenar la despensa y preparar todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, cada cultura singular ha desarrollado un conjunto de filosofías y conceptos que operan, sí, realmente, y estos los operan entre ellos. Por eso el lenguaje nativo de esa cultura desarrolla palabras que son encontradas únicamente dentro de este lenguaje, simplemente porque sirven para algunos de sus conceptos que son únicos a su cultura y no se van a repetir en otra cultura. Por lo tanto, algunas culturas tienen ideas y conceptos que simplemente no tienen paralelo en otras culturas o lenguajes. Y hay que entender que la palabra no se puede traducir así nomás, sino que hay que entender el concepto que esa palabra implica. El punto es que el lenguaje y la cultura que representa muchas veces tienen conceptos que son muy difíciles de comunicar a alguien fuera de esa cultura. ¿Por qué? Por dos motivos, ¿no es cierto? No hay palabras que hayan sido inventadas dentro del lenguaje del receptor, ¿sí? O sea que no lo puede referenciar con nada, ya que en su cultura no era necesario inventarse esa palabra. Y B, porque es posible que ciertos conceptos existan únicamente dentro de esa particular cultura en primer lugar, una cosa mucho más única que países fríos y cálidos, ¿no es cierto? Por lo que naturalmente no habría palabras para las mismas en otros lenguajes y culturas. Para explicar a lo que nos referimos, y a pesar de que estamos hablando de personas que hablan el mismo idioma, existen lo que nosotros conocemos como tecnicismos. Cada sistema científico tiene
los suyos propios, tienen su propio diccionario, digamos, palabras inventadas, por así decir, para ser utilizadas únicamente dentro de ese subsistema de cada ciencia, que generalmente no tienen sentido para las personas que no lo manejan, y nos quedamos todos en babia diciendo qué quiso decir, me está insultando o está hablando de alguna enfermedad. Así tenemos palabras propias del sistema de los programadores, por ejemplo, o del sistema médico, de muchos, cada uno elabora su propio vocabulario y tienen sentido y valor únicamente para los miembros de esos subsistemas, ¿sí? Que a veces son muy difíciles para explicar para los legos, ¿no es cierto? Los legos, que son las personas que no tienen la formación científica básica correspondiente a esa palabra o a ese subsistema. Este es un punto crucial del problema que nosotros tenemos cuando tratamos de entender las escrituras, porque no se trata simplemente, como muchos creen, de traducir nada más unos cuantos escritos, sino que tratamos de comprender lo que esas palabras significaban para el pueblo hebreo de la antigüedad, de la época en que fueron escritas. Y esto apela no solo a un idioma y una cultura diferentes a las nuestras, sino también a una época muy diferente a la de los descendientes inclusive de esa cultura en la actualidad, porque no es lo mismo. Complejo, ¿verdad? Pero hay más. La cultura hebrea en los tiempos de las escrituras también gira alrededor de una cierta manera de pensar, y me refiero a una manera de elaborar los pensamientos, una manera de razonar, cómo es que tu pensamiento fluye, cómo es que tu cabeza razona, cómo funciona, ¿sí? Es una manera que era bastante común para esa era, la manera... O sea, no era solamente entre los hebreos, ¿sí? Era bastante común en toda la era de esa época. La manera en que la información era mentalmente procesada se reflejaba naturalmente en su lenguaje, el hebreo obviamente, y de esta forma surge una manera de construir la estructura lingüística. Para dar un ejemplo que esclarezca lo que estoy diciendo, la mayoría, aún sin hablar el idioma, sabe que la estructura de la lengua inglesa es completamente invertida en relación con la estructuración, la forma de poner las palabras, cómo es el orden, cómo tiene que ser, de nuestro idioma español. Entonces es completamente al revés la cosa. Y esta es solo la punta del iceberg, obviamente, porque solo nos habla de la forma más externa del idioma, pero también la forma de pensar termina siendo completamente diferente. No sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces escucho personas que están dando discursos o haciendo, sobre todo cuando hacen entrevistas o cosas así en las cuales la gente está más suelta, hablando, y hay veces que tienen exposiciones y cosas que yo no les sigo el razonamiento, no le encuentro mayor sentido a lo que están diciendo. Su forma de pensar es diferente y sus parámetros son otros. Como no coincidimos, se crean baches, por así decir. Entonces, ahora necesitamos encarar el desafío de aceptar el hecho de que existe más de una manera de pensar, ¿sí? Delante de acontecimientos similares inclusive. No se trata de cómo los humanos en ocasiones ponen énfasis diferentes en varios asuntos, es decir, se ocupan de diferentes partes de una misma cosa, porque a mí me llama la atención esto y a vos te llama la atención de lo otro. No, no se trata de eso. Por lo tanto, en la forma en que no se ponen de acuerdo en lo que es importante o lo que tiene prioridad, todo eso no es lo básico, sino más bien me refiero a que el estilo de pensamiento es completamente diferente. La forma de pensar es diferente. La forma en que se llega a las conclusiones es completamente diferente, desde el punto de partida hasta el de llegada. Entonces ahí está el problema, que ni siquiera el punto de partida nos coincide. No solo una conclusión diferente, toda una estructura diferente. Hoy en día la mayoría del mundo, sobre todo el mundo occidental en el que vivimos, ¿no es cierto? Y que con la globalidad ha permeado muchísimos países, ¿no es cierto? Usa un estilo de pensamiento que no parece haber existido antes de que los griegos lo popularizaran en sus comienzos, ¿sí? Alrededor del 450 antes de la era común. Y es que el estilo de los griegos de procesar información y formar conclusiones, como es usado hoy en día todavía, es bien diferente de la manera en que las cosas eran antes de este tiempo. Este tipo de pensamiento no era el común en el mundo todo, digamos, de esa época. Cada persona aquí presente, los que están leyendo, los que están escuchando, y todos los traductores de las escrituras yendo hacia atrás, hasta su primera traducción de hebreo o
a una lengua extranjera, o sea, el griego, piensa en una manera, una forma de estructurar el pensamiento que los estudiosos llaman el estilo lógico-racional, ¿sí? Ya sea que nos demos cuenta o no, no hace falta darse cuenta para saber que se está utilizando ese estilo porque tiene un esquema que se repite. Pero los hebreos bíblicos, desde antes de Moshe, incluyendo aquellos en el tiempo de Yahshua y los apóstoles, no pensaban de esa manera, ¿sí? Aunque para el tiempo de Yahshua una parte de ese estilo de pensamiento ya se había infiltrado, es cierto, estaba cada vez permeando más Grecia, ¿no es cierto? Sobre todo en los hebreos de la diáspora, los que estaban alejados y que tenían menos contacto con las raíces o con los yahuditas. Y vean bien, estamos hablando de Efraín, ¿sí? Y un Efraín ya bastante diluido, inclusive también mezclado con algo de yahuditas y de todo un poco para esa época. Ellos no pensaban en el estilo lógico racional. Más bien ellos operaban en el estilo de pensamiento que los estudiosos llaman analógico. Lo que eso significa para nosotros es que en ocasiones lo que los escritores hebreos de las escrituras querían decir era totalmente oscurecido o queda totalmente oscurecido por la dificultad de tratar de traducir el pensamiento analógico hebreo en nuestro estilo de pensamiento moderno occidental. Es como querer, si uno no sabe demasiado inglés y se pone ahí va a decir, ¿por qué escribieron todo al revés? Esta gente me está invirtiendo las cosas de lugar. Y sin embargo, es de esa forma. Traslademos esta simpleza que estoy mencionando a un sistema de pensamientos y también vamos a encontrar que la forma de pensar es diferente. Entonces, ahí nosotros no nos vamos a terminar de entender, no vamos a terminar de comprender el meollo de la cuestión. Entonces, tratar de traducirlo, el pensamiento analógico hebreo a nuestro estilo, por medio de lenguajes basados en el sistema lógico racional, como son el griego, el latín, el inglés, el español, son todos derivados, después todos los idiomas modernos son derivados, idioma donde se ha apoyado y basado nuestras traducciones en español mayormente, porque la mayoría de las traducciones españolas se basaron tanto en los textos de la Vulgata latina, ¿no es cierto?, como en Textus Receptus que fue encontrado después, y eso es un agregado y una ampliación, pero sobre todo se basan en la King James en inglés, ¿sí? Entonces, a ver cómo lo traduce. Siempre se están mirando todos a ver cómo lo hizo el otro para no estar pisando la bola, por así decir, ¿no es cierto? Pero eso hace que exista muy poco de tratar de ver qué era lo que pensaban o qué significaba exactamente eso para los originales. Muchas cosas en las escrituras parecen no tener ningún sentido, ¿no es cierto? Pero sería exactamente lo mismo que sucedería si viene alguien de cualquier otra cultura y empezamos a hablarle en nuestra cultura callejera, ¿no es cierto? O en refranes, frases hechas, ¿no es cierto? Que no tienen ningún sentido si tratamos de traducirlas de manera literal, ¿no es cierto? Entonces esa persona también quedaría completamente fuera de lugar. Yo voy a explicar la significativa diferencia entre el pensamiento analógico de los escritores de las escrituras y el pensamiento lógico racional de los intérpretes de las escrituras y de cada uno de nosotros, porque nosotros utilizamos en buena medida ese, ¿sí? Entonces, en primer lugar, veamos que tenemos dos grupos separados: los escritores con un tipo de pensamiento analógico y los traductores con un tipo de pensamiento lógico racional. Por lo que les pido que respiren profundo, sí, y presten atención. Después de todo, que podría ser más importante que recuperar la manera en que los escritores de las escrituras pensaban, para así nosotros también poder entender qué exactamente ellos querían decir con lo que decían. Shalom, Gaby, Johnny, Jorge, bienvenidos. Siguiendo con el pensamiento analógico versus el pensamiento racional, la segunda parte, pensamiento lógico racional. Vamos a tomar este tipo de pensamiento en primer lugar, ¿sí? Vamos a definirlo. Este es el estilo de pensamiento que todos nosotros inconscientemente usamos porque es con el cual nosotros crecimos. Es improbable que alguno de nosotros haya estado expuesto a un estilo alterno de pensamiento y probablemente no lo hubiéramos reconocido por lo que es, y aun cuando
cuando lo hubiéramos observado, porque no es una cosa que sea, se le nota que piensa diferente. Todo en nuestra cultura occidental y en la mayoría de las culturas del mundo actual refleja el pensamiento lógico racional. Y lo que ha sido por los últimos, y lo ha sido inclusive por los últimos 2000 años, incrementándose más y más hasta la actual globalización. Yo digo la mayoría porque algunas culturas como la China u otras personas orientales de Asia, sobre todo África también, algunos locales de Australia, por ejemplo, lugares escondidos, por así decirlo, ¿no es cierto? Que tienen aislamientos, no las grandes ciudades, por supuesto, de esos lugares, obvio que no, que ya han sido influenciadas, sino lugares aislados, inclusive regiones del Medio Oriente, aún incorporan el pensamiento analógico hasta cierto grado en su cultura. Van a ver también que nosotros también lo utilizamos, aunque muy bajo, y se lo menosprecia bastante. Un refrán muy conocido, en ocasiones dirigido a los chinos, por ejemplo, es que ellos son inescrutables. Y eso en ocasiones es dicho por hombres de negocios o diplomáticos por frustración al tratar de comunicarse y tratar con esos orientales, porque su forma de pensar y por lo tanto de actuar es sumamente diferente. Los orientales tienen una forma de pensar completamente diferente y primero hay que hacer ciertas cosas antes de poder ir al negocio. Por ejemplo, hay que se tiene que cenar primero, hacer toda una presentación de la persona. Es completamente diferente con el pensamiento, sobre todo yanqui. Si vamos que vamos a los bifilitos, vamos a los negocios y bueno, después tal vez festejamos el cierre del negocio cenando. No, es completamente al revés. Bueno, el tipo de mentalidad hay que conocerlo también si queremos hacer buenos negocios, porque si no, no nos van a salir muy bien, ¿sí? Entonces, esto es porque nosotros sencillamente no podemos entender a estas personas que nos resultan extrañas, a cualquiera de ellas, ¿sí? La manera de pensar es un misterio para nosotros, pero como consuelo, la inversa también es real. Ellos tampoco terminan de entender el pensamiento lógico racional. El punto es que este pensamiento lógico-racional de ninguna manera es universal, como nos quieren hacer creer, ¿no es cierto? Ni es este pensamiento lógico-racional necesariamente mejor ni más avanzado que un pensamiento analógico. El mismo es sencillamente diferente, prácticamente lo opuesto para ser exacto. No es algo a través del cual nosotros podamos hacer una decisión consciente. No quiere decir que me puedo pasar de un sistema a otro, ahora me paso a uno, no funciona de esa manera, ¿sí? El estilo de pensamiento lógico-racional está presente en todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea nos exige pensar en este sistema, basados en esta forma de razonar. Y además es enseñado en nuestra cultura y desde pequeños razonamos con este patrón. El pensamiento lógico-racional está incrustado en la ciencia. El tan mentado método científico que a nosotros nos enseñaron en la escuela necesariamente utiliza el pensamiento lógico-racional. Los dos no pueden ser separados. Este pensamiento depende del razonamiento lógico-lineal y opera en una filosofía de causa y efecto. Si yo hago esto, entonces el resultado es este. Y ahí llego a mi conclusión. Bueno, todas las veces, y ahí sale la lógica, justamente, ¿no es cierto? Es un pensamiento sistematizado que opera desde un principio básico que dice que todo lo que existe es parte de un sistema mayor, pero que al mismo tiempo cada sistema está estructurado de manera tal que nosotros podemos particionarlo, separarlo, ¿no es cierto? En partes más pequeñas, subsistemas más pequeños y examinar esos subsistemas separadamente y ver cómo es que trabajan. Este ejemplo, esto lo vemos clarísimo en la medicina, en que no tenemos un médico como cuando yo era chica, el médico era el médico de la familia y derivaba. No, ahora solamente hay especialistas. Prácticamente no hay un médico general, un médico que tenga todas las especialidades, a pesar de que no sea especialista en una cosa, pero que tenga todo el conocimiento. No hay. Por ejemplo, en el lenguaje de la ciencia, un automóvil es un sistema. El mismo está compuesto de muchos subsistemas, como un motor, una transmisión, una carrocería, frenos, el volante, esto, lo otro, ¿no es cierto? Un motor por sí mismo puede ser desarrollado, puede ser examinado también completamente fuera del carro. Yo puedo retirar el motor y observarlo. De hecho, ese mismo motor y los principios que guían
su desarrollo y funcionamiento, pueden ser usados en un sinnúmero de aplicaciones y sistemas. Puede ser utilizado el motor como el que saco de un auto, es muy parecido al motor de un barco, al motor de camiones, al motor de motos, de aviones, ¿no es cierto?, a generadores de electricidad, inclusive con cierta distancia, ¿no es cierto?, también corresponde a muchos otros tipos de motores, ¿sí? Cada uno de estos subsistemas es completado como un entero, o sea, el motor es un sistema entero en sí mismo, ¿sí? Y solo es diferenciado en función y referencia al sistema del cual forma parte. Es decir, el motor de un auto es diferente del motor de un avión. Sí, es diferente, pero los dos son motores y los dos aplican los mismos principios de los motores, ¿sí? Cada uno es independiente, lleva a cabo una función y también puede funcionar fuera de su sistema de contención, ¿sí? Es decir, puede funcionar fuera del auto. Pero cuando nosotros conectamos varios de estos subsistemas juntos, los correctos, evidentemente tenemos un automóvil, ¿sí? O un barco, o lo que sea que estemos montando. Otro ejemplo, la medicina occidental opera bajo la misma filosofía racional lógica. Un cuerpo humano es tradicionalmente visto como un sistema que consiste de muchos subsistemas, ¿sí? Como nuestro marco esquelético, cerebro, pulmones, estómago, aparato digestivo, aparato respiratorio, ¿cierto? Todas las cosas, el corazón, todos los órganos de visión, de nariz, la garganta, la piel. Si nosotros tenemos problemas del estómago, vamos a una persona que se especializa en el subsistema gástrico. Si nos rompemos un hueso, vamos a una persona que se especializa en los huesos y así sucesivamente con cada parte, ¿no es cierto? Y esta es la radical y furiosa diferencia, y de ahí las confusas peleas, entre la medicina occidental y la patéticamente mal llamada medicina alternativa, de la cual es exactamente al revés, porque la que vino como alternativa es justamente esta alopática. ¿Sí? Esta medicina alternativa se basa en un tipo de pensamiento analógico. Para la medicina alopática occidental en general, el sistema se subdivide en sistemas que no unifica, ¿sí? Como si el cuerpo humano fuese comparable a un automóvil, por así decir. Pero en esto la medicina alternativa lleva toda la razón. El ser humano es un todo que no puede ser particionado, ¿sí? El famoso término holístico que utilizan los médicos de medicina alternativa, que implica observar al paciente como un organismo entero, y es lo que somos, ¿tá? Es un automóvil entero, el automóvil es otra cosa. No podemos aplicar el mismo pensamiento de estas cosas a un ser humano. Hay diferencias, sí, hay diferencias, y por eso pierden muchas partes el pensamiento científico. Entonces, no somos un organismo particionado, ¿sí? Sino que tenemos que ser vistos como un laboratorio andante, dentro del cual los procesos no pueden ser independientes los unos de los otros, porque todos los procesos del cuerpo se integran entre sí completamente todo el tiempo. Y si vos sacas una pieza, vas a tener problemas en el resto, ¿sí? Con el auto puede que sí, puede que no. Entonces ahí están las grandes diferencias. Ciertamente no se tendrán en cuenta que las consecuencias que pueden no afectar a un subsistema ciertamente afectarán a otros subsistemas. A lo mejor nosotros tratamos y los médicos tratan de arreglar tu estómago, pero te desarreglan otra cosa, ¿no es cierto? Te dan algo que te trastorna por otro lado. ¿Por qué? Por el hecho de no tener en cuenta el hombre como un todo. Entonces, un remedio alopático que se utiliza para tratar del dolor de cabeza, por ejemplo, puede producir problemas estomacales. Partiendo de la base de que el sistema lógico-racional se basa en la disección o separación de partes del cuerpo, de lo que sea, ¿no es cierto?, del tema, ¿sí? Evidentemente el mismo no ve un alma. Nefesh, la fuente de vida, como una parte separada, como un subsistema del ser humano, porque no lo ve. Y es como Tomás, ¿no es cierto? Que no ve, no cree, ¿sí? Entonces, el alma es sencillamente parte de nuestra función del cerebro para ellos, ¿sí? Según este tipo de pensamiento científico, el alma es una convicción racional, lógica, que no es nada más que el resultado de cómo nuestro cerebro funciona, piensa, siente, experimenta cosas, ¿no es cierto? Y las elabora. Para la ciencia es así, racional y lógicamente no
no hay ninguna parte identificable de un humano que pueda ser separada y examinada o reparada, llamada alma. Con esto en mente ni siquiera voy a entrar en el concepto de Ruach, ¿sí? Porque eso no tiene ningún significado en nuestra medicina moderna occidental. Este tipo de pensamiento excluye a Yahweh de toda ecuación. Por lo que está condenado al fracaso, lamentablemente, ya que deja de lado un componente, está dejando de lado un componente, no está dejando de lado una cosa externa, es un componente y el primordial justamente, y lo deja de lado de sus análisis, solo por su incapacidad mental de análisis. Porque ese es el problema, que no le da la cabeza para analizar lo que no ve. Y entonces limitan ahí y dicen, no existe. Esa es su forma de pensamiento que le impide acceder al mismo sin poder comprenderlo, según ellos, según su propia visión. El pensamiento lógico racional es generalmente desglosado en dos tipos principales de razonamiento, el inductivo y el deductivo. El razonamiento deductivo opera en combinación con una serie de hechos fuertes y calculadores, ¿sí? Para poder llegar hacia una conclusión. Por eso se lo llama lógico. Por ejemplo, tenemos la premisa 1. Todos los perros tienen 4 patas. La premisa 2. Rocky es un perro. Conclusión. Rocky tiene 4 patas. ¿Sí? Es bastante simple el sistema, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, sabemos perfectamente que hay muchos razonamientos falsos y todo lo demás. Pero bueno, eso es aparte. Pero el razonamiento inductivo no busca alcanzar una certeza matemática como hace el razonamiento deductivo. Así, sus conclusiones son simples razonamientos, no son leyes. Entonces, este razonamiento no se ha transformado en ningún tipo de ley. El razonamiento inductivo ocurre cuando nosotros unimos pedazos de información y luego los combinamos con nuestras experiencias de vida y nuestros conocimientos y muchas premisas, para así poder hacer una observación acerca de lo que aparenta ser cierto. O sea, lo que tenemos acá son argumentos personales, opiniones personales, y todo basado en qué? En lo que hayamos metido dentro de nosotros a lo largo de la vida. O sea, todas esas circunstancias de vida, nuestro carácter, nuestra forma de ser, lo que estudiamos, lo que no estudiamos, todo eso influye, ¿no es cierto? Y digo aparenta porque la mente limitada del ser humano jamás podrá tener en cuenta todos los factores. Es imposible. El ser humano es limitado, por lo tanto no puede acceder a lo ilimitado. Permítanme darles un ejemplo de razonamiento inductivo. La premisa 1. Carlos llegó tarde a la clase esta mañana. La observación 2, la premisa 2, es el pelo de Carlos estaba despeinado. La experiencia nos dice, generalmente el pelo de Carlos está bien peinado y Carlos no acostumbra a llegar tarde. Conclusión, Carlos se levantó tarde, tuvo un contratiempo o le pasó algo. A eso lo llevamos a la aplicación de nuestra vida práctica. Y esto, por favor, quiero que se entienda también porque es una forma en la cual el Padre quiere que agarremos las cosas y las llevemos a la vida práctica con aplicación. No está en el manual. Carlos no figura en mi manual, entonces no puedo decir nada de Carlos. No se trata de eso, evidentemente. Hacemos razonamientos todo el tiempo. Cuando nosotros observamos a las personas y tratamos con ellas, tendemos a usar el razonamiento inductivo cuando sacamos nuestras conclusiones. Aunque ya sea inductivo o deductivo, todo está basado en el pensamiento lógico racional. Este pensamiento es lineal y es evolutivo. La A nos lleva a la B nos lleva a la C y así va andando. ¿Sí? El pensamiento lógico racional siempre pregunta ¿por qué? El pensamiento lógico racional dice que la historia es una línea recta que comienza en algún punto indefinido en el pasado y sigue hasta el infinito hasta que se acabe el futuro, digamos, ¿sí? Y que la historia no se repite y el pasado no es un factor para predecir el futuro. O sea, la línea no vuelve, no se toca, no hace nada, ¿sí? Los patrones no existen desde un punto de vista histórico. Lo que sucede con el pensamiento lógico racional es que opera mejor en un vacío, ¿sí? Lejos de relaciones y conexiones con otras cosas que pueden ser similares o que suceden anteriormente, ¿sí? Por eso una de sus comprobantes científicas es que lo que sea debe poder ser reproducido en laboratorio. La verdad y la relevancia son pragmáticas, son cosas prácticas en el estilo de pensamiento lógico-racional. La pregunta de por qué algo sucedió es definida con base a cómo algo sucedió.
Justamente. Y exactamente, ¿qué sucedió? Vamos a ir retrocediendo en las preguntas que se va haciendo para poder volver a tener una respuesta. Es una búsqueda para la información relevante muy estrecha, porque tiene que ver con con un evento específico, en un tiempo específico, sus causas y sus consecuencias. Por lo tanto, ahí está la dificultad de muchos de no conseguir adaptar la Torah a la vida práctica, porque esto lo ponen acá y queda congelado acá, y no es así como funciona. La Torah no es una cosa estática, no es un código de leyes, no es un manual de funcionamiento, sino que es una línea de la cual tenemos que sacar el pensamiento analógico para poder aplicarlo en nuestra vida. Es una forma diferente de pensar y de encarar las cosas. Entonces, para el pensamiento lógico-racional es una búsqueda, ¿sí?, que es, como decimos, muy limitada, ¿no es cierto? El pasado y el futuro no tienen relación que tenga relevancia el uno con el otro, no se conectan, digamos, ¿sí? O muy poca, si acaso, tiene alguna relevancia para la situación actual. O sea, nadie mira ni al pasado ni al futuro, no se mira hacia el futuro previendo las consecuencias de lo que se hace ahora, pero tampoco se mira al pasado mirando a ver acerca de los errores que otros puedan haber cometido, lo cual es estupidez crónica. Lo que yo acabo de describirles es lo que las escrituras llamarían pensamiento griego. El mismo es el estilo de pensamiento de los helenistas, quienes por supuesto estaban en conflicto mental con los judíos. Y en unos pocos minutos yo creo que ustedes van a ver por qué ese estilo de pensamiento sencillamente no sabe qué hacer con el estilo de pensamiento de los hebreos, que es el pensamiento analógico. Pensamiento analógico versus pensamiento racional, tercera parte. Ahora vamos al pensamiento analógico. Antes de tratar de explicar el pensamiento analógico, el tipo de pensamiento que los escritores de las escrituras usaban, déjenme decir que no hay nada malo o infame per se, ni defectuoso, ni nada sobre el estilo de pensamiento lógico-racional. Desde que nosotros aceptemos que no es el único estilo de pensamiento, que es lo que pretende este sistema, que tiene limitaciones inherentes. Además, por ejemplo, el universo como fue creado por Yahweh no opera necesariamente en la manera racional lógica, como estudiosos y científicos quieren hacerlo ver. Ellos quieren que las cosas se encajen en sus cajitas de manera tal que lo que van a hacer es, si no entra, lo tiro y me armo el mío. El mío va a entrar. Y eso es lo que ha estado haciendo todo este sistema, toda esta humanidad. El ser humano se la ha pasado tratando de buscar explicaciones que le satisfagan a sí mismo para las cosas que lo rodean, las cosas que le traen curiosidad y que de las cuales se hace preguntas. Pero simple y sencillamente no ha preguntado al autor cómo es que funciona. El pensamiento lógico racional es necesariamente centrado en el hombre y vamos a saber, bueno, de movida de dónde sale esto, ¿no es cierto? Sabemos de qué árbol viene. El mismo depende totalmente de las 4 dimensiones que son visibles en nuestro universo, ¿no es cierto? Largo, ancho, alto y tiempo. El credo es que solo cosas que pueden ser científicamente visibles y probadas son reales, el resto no existe. La misma se apoya justamente además en el poder de la mente humana para descubrir y luego usar esos descubrimientos para hacer decisiones, para tomar decisiones y juicios, ¿sí? Lo que no puede ser probado por lógica y razón es automáticamente invalidado. Este tipo de pensamiento está necesariamente, como ya dije, destinado al fracaso. Pero eso no quiere decir que todas sus premisas o descubrimientos sean necesariamente falsos. Ya les he dicho muchas veces que tiramos el agua de la bañadera, pero no tiramos al bebé con el agua. O sea, tenemos que aprender a separar la paja del trigo. ¿Tiene cosas que son correctas? Sí, las tiene. Lo que pasa es que no se puede llevar a andar cojeando con solamente un lado del cuerpo, con un solo pie, no caminamos correctamente. Tenemos que estar utilizando las dos cosas cuando cada uno sea necesario. Sin embargo, para entender las cosas del ruaj y todo lo demás, el pensamiento lógico no existe.
así de simple. Todo sistema se basa en el hecho de que posee por lo menos una verdad, porque si no, no existe, es fantasía pura, ¿sí? Hasta cierto punto muchas veces resulta útil para brindar una visión detallista, ¿sí?, de los factores de un asunto, resultan útiles, pero que después sí puedan ser analizados por la mente analógica para poder tener una comprensión global del asunto. El pensamiento analógico es completamente diferente porque el mismo opera basado en patrones y en modelos establecidos, ¿sí? Opera en cuanto a estructuras que se ven aquí y se ven allá y se repiten y son cosas que uno encuentra ese parecido a la estructura que está aquí con la que estaba en otro lado. El pensamiento analógico busca y reconoce verdades fundamentales comunes que son compartidas entre cosas similares, aun cuando esas cosas similares en particular no sean completamente iguales. Por eso se dice que es analógico, porque no es algo que es análogo, es parecido, pero no exactamente igual. Por ejemplo, el funcionamiento de las alas de un avión es hasta cierto grado similar a la operación de las alas de un pájaro o un insecto volador. Ciertamente, más allá de la habilidad de volar y de tener estructuras que sobresalen llamadas alas, ¿sí?, hay pocas similitudes entre el pájaro y el avión, ¿no es cierto? Y aún así las estructuras del avión fueron desarrolladas bajo la observación de las aves y sus estructuras, viendo cómo era, ¿sí? De manera que los mismos principios de aerodinámica están trabajando tanto en las aves como en los aviones. El pensamiento analógico recae en relaciones y conexiones. Por ejemplo, veamos cómo al leer la Torá en general y Vayikra en particular, las escrituras no intentan explicar la razón para cada ley nueva o instrucción. Más bien se ve que a continuación aparece otra ley o instrucción, ¿no es cierto? Diferente pero similar. Y uno piensa, no, pero esto es un subtema del otro, o cómo queda, cómo lo acomodo, porque el pensamiento lógico quiere acomodarlo todo en cajitas, ¿sí? Así se añade una más, viene a la composición, después otra y después más tarde otra más, ¿no es cierto? Y esto va levantando una estructura que para la mente racional no tiene sentido. No puede ser analizada con la mente racional. Sin embargo, para la mente analógica, la relación entre todas estas leyes e instrucciones crea un retrato en general que establece el significado, que está más allá de lo que se ve en superficie, por así decir, no está en la palabra, sino en el concepto interno que implica. Por lo que si cuando estudiamos Vayikra nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿por qué nosotros no podemos comer cerdo? Si esperamos una explicación racional, no vamos a encontrar sentido. Muy probablemente no se encuentre. Pero en realidad la respuesta es sencilla desde el razonamiento analógico, porque la ordenanza cumple con los principios subyacentes detrás de todas las otras leyes, lo cual, ¿qué quiere decir? Está de acuerdo y tiene armonía con todo. Por lo tanto, es lógico que así sea. Para el pensamiento analógico, esto es completamente lógico. Es conforme al entorno, o sea, al total de las leyes. Poner una ley que no concuerda haría estridencia, ¿no es cierto?, dentro del pensamiento analógico. Y es que la nueva regla es levantada con el propósito de llevar al individuo a permanecer en relación perfecta con todas las otras reglas. Cada regla está en perfecta relación y armonía con todas las otras reglas. No hay ninguna que esté fuera, aunque al ser humano lógico racional le parece que la Biblia se contradice, ¿no es cierto? El patrón original de Bereshit, por lo tanto, llega a ser el contexto en el cual todo lo demás que viene después, Bereshit es el comienzo, todo lo que venga después tiene que ajustarse al patrón de Bereshit, ¿sí? Porque allá son presentadas las bases. Por eso enfatizo tanto en la comprensión del principio y del plan de Yahweh, ¿sí? Sin comprender estas pautas fundamentales no podemos entender el resto de la estructura que se levanta. Y entonces se van a estar preguntando por qué, y la respuesta está en vean el todo, porque ahí es donde está el plan. El pensamiento racional aquí no aplica.
a pesar de ser el creador e inventor de este tipo de pensamiento también, ¿sí? No funciona así la mente de Yahweh. Él creó todas las cosas, así que ese tipo de pensamiento también. Y esta diferencia es debida a la caída y al hecho de que el hombre comió un árbol que piensa diferente. Yeshua habló en ocasiones en una clase de estilo muy particular de pensamiento analógico, las parábolas, personificados en sus a veces desconcertantes parábolas. Había principios y patrones espirituales que existen, persisten y nunca cambian, pero él los tomó como base al aplicar los principios de los patrones establecidos y entendidos, los patrones de la agricultura, por ejemplo, ¿no es cierto? Las semillas y todas esas cosas, a otras cosas que no eran bien comprendidas. Se hizo similitudes, formando imágenes que en la superficie tenían similitudes. De hecho, a veces las diferencias eran tan grandes que las personas tenían, y todavía tienen, dificultad entendiendo el significado de sus analogías. ¿Por qué? Porque ellos no reconocían y reconocen el patrón que conectaba a las mismas. No conocían al enviado ni al que lo enviaba, no conocían el mensaje, no conocían nada básicamente. Y las cosas no han cambiado hoy tampoco. ¿Qué tiene que ver una semilla de mostaza con el reino de los cielos? ¿Por qué alguien le tiraría valiosas perlas a los chanchos? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver quedarse sin aceite en una lámpara ardiendo con su regreso? O sea, todas estas cosas para una mente como la de Nicodemo, él diría, ¿cómo hago para nacer de nuevo, volver a entrar en la barriga de mi mamá? Eso fue el pensamiento que tenía Nicodemo. La respuesta está en patrones y principios establecidos mucho tiempo atrás, en los cuales él se estaba basando y que los israelitas reconocían, pero los extranjeros y gentiles no. Los israelitas reconocían y hasta cierto punto ya sabemos que no lo reconocían del todo, pero el lenguaje estaba escrito, por así decir, para ellos. Estos patrones son patrones que se repiten en las escrituras y nosotros hemos estado viendo mucho de estos patrones. Por ejemplo, uno de los más clásicos que hemos estado estudiando es el patrón de la comida, lo que es comer, lo que es alimento, y no es solamente comer esto, comer lo otro, sino justamente el alimento espiritual y lo que todas estas cosas implican como patrones de ordenación, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a tener que encarar las cosas desde un punto de vista diferente, no con el por qué es esto y me lo tenés que explicar, sino que como que ya te lo expliqué, te lo van a decir del otro lado, porque acá tenés los patrones y es solamente mirar el dibujo espiritual, por así decir. Entonces, quiero resaltar el hecho de que a pesar de que la sociedad actual en la que vivimos es se basa mayormente en pensamiento lógico y racional, todos tenemos en cierta medida los dos tipos de pensamiento en nuestro interior. A veces se llama el pensamiento analógico como pensamiento creativo también, ¿no es cierto? Porque acá le ponen un nombre a todo, lo cual siempre lo deja en un nivel inferior al pensamiento racional, que es la mente superior, ¿no es cierto? Es el ariano del juego. Y esto es mucho mejor visto y aceptado actualmente. Un ejemplo de que tenemos este tipo de pensamiento es todo tipo de adaptabilidad que establecemos. Por ejemplo, quiero cocinar una torta, sí, pero me falta un ingrediente. Nos ingeniamos para reemplazarlo por otro similar que ya usamos en otro tipo de preparación, pero que sabemos que va a producir un efecto similar, ¿sí? Si bien no es el mismo, yo no me estoy sin fermento, por ejemplo, estoy sin polvo para fermentar la torta, entonces ¿qué hago? Le agrego bicarbonato. Eso es un tipo de pensamiento analógico, porque yo sé que el bicarbonato va a producir efervescencia, ¿no es cierto? Y lo va a hacer crecer la torta. No es exactamente lo mismo, el resultado no va a ser exactamente lo mismo, pero analógicamente sirve. Entonces, este es un ejemplo práctico muy simple, ¿sí? Porque realmente muchos utilizamos este tipo de pensamiento en mayor medida. En sí depende de nuestra disposición genética natural y también del medio en que crecimos y cómo nos enseñaron. Y como nosotros todos hemos sido condicionados y además hemos sido condicionados a mirar con desprecio este otro tipo de pensamiento, como que es el pensamiento como de quién es este pensamiento de los abuelos, esos seres primitivos que vivían sin electricidad o qué sé yo, no sé cómo vivían en las cavernas, vivían mis abuelos, según lo que cree esta sociedad, ¿no es cierto? O lo que te vende, que quiere que la gente crea. Entonces depende de cómo hemos sido enseñados también, de manera que como podemos
volver, revertir el proceso y empezar a utilizar un tipo de pensamiento al que estamos poco acostumbrados, solo requiere disciplina, ¿sí? Como la de cualquier tipo de aprendizaje. Ya nos han enseñado para una forma, porque no veníamos con esa predisposición para solamente un tipo de pensamiento. De manera tal que vamos a tener que empezar a desarrollar la otra forma. Lo que sucede con el pensamiento analógico es que tiene que tener un patrón original preexistente con el cual poder establecer las relaciones. Si yo no tengo el modelo, por así decir, aunque el modelo sea borroso, lo que fuere, sombras, ¿no es cierto? Si yo no tengo ese modelo, no puedo establecer comparaciones y ver cómo fue que hizo Shaul para ver las cosas. Sí, el Ruach lo iluminó, ciertamente que el Ruach le mostró, pero Shaul de repente vio el mapa iluminado y entendió todas las conexiones, estableció un montón de revelaciones que el Ruach le dio. Entonces, esto es súper importante, ¿no es cierto?, que lo tengamos. Este pensamiento analógico se basa en la comparación, el establecimiento de pautas relacionadas. Este tipo de pensamiento ve las repeticiones, ve las omisiones, ve las cosas iguales y ve las cosas diferentes como en un fractal. Exactamente de esa manera. Por lo que es importante, el importante asunto en el estilo de pensamiento analógico de carácter bíblico es cuál sería el patrón verdadero y pertinente para una determinada situación actual. O sea, ¿cuál es el patrón que necesito colocar aquí para actuar análogamente? No exactamente como sería el pensamiento científico, si yo hago esto pasa esto. No, no es así con el pensamiento analógico. No funciona de esa manera ni funcionará. En el estilo de pensamiento griego la búsqueda apunta siempre al por qué, ¿sí? Y al cómo. Pero en el estilo de pensamiento hebreo, que es analógico, el estilo bíblico, ¿sí?, la búsqueda apunta siempre a cuál de los patrones que tengo es el que tengo que utilizar. Reconocer cuál patrón sirve para una regulación o circunstancia en particular, ¿no es cierto? Se puede aplicar hasta que el significado intrínseco de la regla se vuelva cada vez más claro y se va esclareciendo en verdad, realmente. El pensamiento analógico tiende a ver las cosas como microcosmos, ¿sí? O como ya he dicho muchas veces, como fractales. Un microcosmos sencillamente quiere decir un pequeño mundo entero en sí mismo, un universo miniatura que es un modelo de uno más grande y más elaborado, como lo es el tabernáculo, que sabemos perfectamente que es un modelo del que Moshe vio en el monte. Una familia, por ejemplo, es un microcosmos de una congregación. Es el mismo funcionamiento y el Padre quiere que ese sea el funcionamiento, de manera tal que no podemos llamarnos hermanos si no lo somos en la vida práctica como familia. Dentro de la congregación, la familia también es exactamente lo mismo. Ahora que entendemos los fundamentos del problema, vamos a los términos prácticos de lo que esto significa para nosotros y para el estudio de la Torá. Nosotros sabemos que el hebreo es un lenguaje que personifica una cultura de pensamiento analógico, ¿sí? Por otra parte, el griego es un lenguaje que personifica una cultura de pensamiento lógico-racional. El hebreo es una cultura completamente separada, con un idioma completamente singular, diseñado para comunicar los conceptos singulares de los hebreos. Y los conceptos hebreos, como nosotros los vemos en las escrituras, están basados en la mente de Elohim y la información que él les dio a ellos, en la manera de la Torá y después en el Brit Hadashah. El griego es una cultura variante y diseminada con un lenguaje único, muy diseminada porque se abrió muchísimo, pero tiene un lenguaje único que fue diseñado para comunicar los conceptos y principios particulares de su cultura. La cultura griega está basada en el descubrimiento humano, la filosofía humana, la ciencia y la tecnología, y en sistemas hechos por el hombre de moral y búsqueda de verdad. ¿Cómo es que este sistema de pensamiento griego y de resolución de problemas, un sistema de pensamiento lógico-racional, extrae la verdad y el significado de un sistema completamente opuesto? ¿Cómo es que los conceptos hebreos que existían únicamente en la mente de los hebreos, ¿sí?, nacidos de una cultura hebrea y expresados en un lenguaje hebreo, llegan a ser comunicados en plenitud
para las mentes de hombres como nosotros o como los antiguos griegos, que habitamos en medio de una cultura griega, la cual no tiene estos mismos conceptos y ni un vocabulario ni la propia lengua para poder describir exactamente. La respuesta es no muy bien. No nos da muy bien. Ahora bien, ¿es el hebreo de alguna manera bueno y el griego malo? No, por supuesto que no. Afirmar esto es ignorancia. Elohim creó todos los lenguajes cuando los confundió y les dio a cada uno las bases. Y un idioma es relativo a quien lo usa y no al revés. ¿Sí? De hecho, él absolutamente forzó la proliferación de lenguajes en la raza humana en la Torre de Babel. Él quiso que así fuera. Él conocía y tenía buenas razones para permitir que el Berihadashah saliera a las calles también en lenguaje griego. Él lo permitió al final de cuentas. Tan imperfecto para iluminar apropiadamente estos conceptos hebreos que lo ha mantenido en oculto para que viendo, no vean, y oyendo, no escuchan. Y también conocía el hecho de que abriría la puerta cuando el tiempo correcto llegara, y ahora comienza a ser uno de los últimos, ¿no es cierto? Porque él ha abierto muchas veces y ha revelado cosas a lo largo de la historia, porque la plena comprensión llegará en la era de Sukkot y por supuesto finalizada la misma con el comienzo al final del milenio. Por lo que nuestro trabajo en este caminar las escrituras ha sido tratar de descifrar las escrituras que nos han llegado a través de traducciones racionales y lógicas, ¿sí? Y extraer un significado que fue formulado en un pensamiento, lenguaje y cultura analógicos. Yo no tengo duda de que puede ser hecho en alto grado, porque es lo que hemos estado haciendo, de su mano, por supuesto. Pero para poder recibir lo que expongo se necesita de parte de ustedes, o sea, los receptores, una disposición a dejar ir las falsas doctrinas, conceptos y tradiciones creadas por el pensamiento lógico-racional de seres humanos que han despreciado, como aún hoy esta sociedad desprecia, el tipo de pensamiento que simplemente está incapacitado para comprender. No consigue entenderlo, entonces lo menosprecia. No es que el pensamiento analógico sea primitivo, sea simplista, sea de personas sencillas o de personas que no piensan poco, ¿sí? Simplemente es que el pensamiento lógico-racional no puede entenderlo. Tiene una grave incapacidad en ese sentido. No es absoluto. Al pensamiento analógico, por otra parte, también no le va bien el tipo de sistema lineal del otro pensamiento, por lo tanto deberíamos ver que tienen que ser complementarios. Entonces, como no le va bien al pensamiento analógico este tipo de pensamiento que no lo entiende, lo rechaza, ¿sí? Haciendo así de manera de no sentirse como fracasado por su incapacidad. No, yo no soy un tarado que no consigo entender. Vos no existís. Ese es el razonamiento que los deja tranquilos. Los hombres que no pudieron ser flexibles para tratar de acercarse a las escrituras hebreas y al Berihadashah con una mentalidad similar a la de aquellos que la habían escrito, terminaron determinando la muerte del pensamiento analógico. Claro, estuviera involucrado validar la cultura judía, el estilo de pensamiento judío, algo que para mediados del segundo siglo era impensable, ya que los gentiles controlaban la congregación. Y cuando digo los gentiles estoy refiriendo a personas que venían de diferentes naciones y no querían ya nada judío que permaneciera. Pensamiento analógico versus pensamiento racional. Cuarta parte, la unión de las dos casas. A veces para poder hacer sentido de todo lo que nosotros hemos estado estudiando en la Torá, es necesario tomar el tiempo para pausar y desde un punto de vista más amplio, retroceder para ver el cuadro, examinar algunas cosas sobre la naturaleza de las escrituras que no son tan obvias. Ya dijimos que el pensamiento analógico no pregunta el por qué, sino cuál, ¿no es cierto? El pensamiento analógico ve la historia como una serie de ciclos que se repiten y no como una línea recta. Y esto les cuesta mucho para poder ver justamente lo que hace Yahweh, ¿no es cierto? Que no son tampoco círculos, como ya lo hemos dicho, son espirales porque van avanzando. El pensamiento analógico depende de patrones y modelos aceptados y establecidos, ¿sí? Por eso depende de que Yahweh venga y de la ley. Si no me da los patrones, yo no puedo pensar de acuerdo a lo que me tiene que decir. No consigo establecer un patrón que me dé un modelo para poder continuar avanzando en el desarrollo.
necesito ese patrón previo. Entonces, más que por hechos analizables, por así decir, se preocupa por encontrar patrones y fuentes. ¿De dónde proviene tal cosa? Y si existen precedentes para la misma, aunque sean similares, ¿no es cierto? No exactos. ¿Dónde ya pasó algo parecido? ¿Sí? Una parte del problema talmúdico es justamente esta mezcla que ya se veía influenciando al pensamiento hebreo, en el cual trataron de ver y tomar las cosas de las escrituras desde una forma de pensamiento racional lógico, estableciendo volúmenes y tratados acerca de sus interpretaciones, cuando el patrón de pensamiento analógico deja libertad para cada aplicación y situación. Por eso Yahweh no escribió una ley en el sentido en el cual la mente lógica y analítica y racional la identifica como un manual de cosas que hay que cumplir esto así a rajatabla. No, la ley de Yahweh es una cosa que fluye y que tiene que aprender a ser vivida, aprender a ser aplicada, porque de esa manera todos esos patrones van a fluir en nuestro interior también. Todas esas formas tienen que ser aplicadas y tenemos que aprender a racionalizar las cosas de otra forma, que no pasa por definiciones, ni explicaciones, ni fórmulas, ni manuales de nada, sino por una manera en la cual vivimos y nos damos cuenta de cómo son las cosas. Y aunque no lo crean, todos lo aplicamos muchísimo en todas las cosas de nuestra vida, ¿sí? Porque lo aplicamos en todo lo que es la vida práctica, sobre todo. Tenemos ese tipo de pensamiento. Inclusive lo tenemos a nivel negativo y eso lo utiliza la carne, ¿no es cierto? También dice, ¿te acordás la otra vez que te fue mal cuando pasó algo parecido? Mejor raja ahora. Y no te deja interactuar, no te deja tocar ciertas cosas, ¿no es cierto? Porque dice, no, vamos a protegernos. Entonces ahí es la cuestión. Entonces se aplica un pensamiento racional a una cosa analógica y sale mal directamente, ¿sí? Entonces, el patrón analógico, como decimos, deja absoluta libertad y esto tiene que ser un fundamento muy grande en nuestra cabeza, en el cual tenemos que dejar de lado, vamos a quemar los libros de leyes, lo digo en serio, porque no necesitamos saber la medida, ni la altura, ni esto, ni lo otro, sino que necesitamos aprender a reconocer el patrón, aplicarlo y vivir y fluir de esa manera a Mashiach a través de él. Esto busca verdades comunes, ¿no es cierto?, este sistema, que son compartidas entre cosas similares. Las relaciones y conexiones entre las cosas es importante para el pensamiento analógico. La pregunta ¿cuál? Concierne a qué patrón o qué modelo, porque son muchos, ¿sí? Es el que corresponde a la circunstancia actual en la que estamos actuando. ¿Cuál es el que tengo que agarrar para aplicarlo acá, ¿no es cierto? El por qué ese patrón o modelo es como es o funciona como funciona es secundario. ¿Sí? Y aunque a veces puede ser bueno saber, a veces se sabe el motivo, de hecho, ¿sí? Es irrelevante en el proceso de toma de decisiones, porque lo que es sí relevante es el patrón modelo que está de base. Esa es la base, realmente. Una vez más, esta es la manera en que los hebreos de la antigüedad pensaban. Realmente es el estilo común de pensamiento a través de todo el mundo conocido de la zona, ¿no es cierto? Todo el Medio Oriente, digamos. Mayormente es un tipo de pensamiento así, el estilo semita. Y es este estilo de pensamiento el que es expresado en las escrituras. El pensamiento lógico racional no es maléfico, no es malo, repito. Cada uno de estos tipos de pensamiento tiene su función, pero si queremos comprender nuestra Biblia tenemos que entender que si nos acercamos a un estudio preguntándonos el por qué no puedo comer chancho y sí puedo comer oveja? ¿Por qué? O si tratamos de estructurar y probar a través de un método científico principios teológicos, leyes de la antigüedad que fueron escritas con un pensamiento analógico, este método nos va a llevar a confusión, a error, a fanatismo, a establecimiento de doctrinas de hombres, de cosas que no sirven, que están muertas. Ciertamente así ha pasado. Por esta causa en buena medida existe tanta confusión y tantas doctrinas que los demonios aman y ayudan a levantar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado antes de preguntar por qué,
¿sí? En las leyes individuales los mandamientos son como son. ¿Y por qué los requisitos de la comida kosher existen, por ejemplo? ¿Y por qué algunas cosas creadas por Yahweh él las llama puras y a otras impuras? ¿Y por qué pasa esto cuando toco esto y pasa aquello cuando toco lo otro? ¿No es cierto? Esta respuesta no se encuentra mirando las razones del pensamiento científico, lógico, racional. Las respuestas son encontradas en los principios contenidos dentro de los patrones que Elohim creó, comenzando en Bereshit 1. Las respuestas no se encuentran en el razonamiento de nuestras mentes, ¿sí? Validadas en pruebas y resultados, causa y efecto, limitado a nuestro pequeño cuadrado exterior. Las contestaciones son encontradas al confiar en Yahweh, el cual creó todo casualmente y todo opera en una manera que no cambia y todo trabaja en armonía dentro de su diseño y Él quiere que veamos eso. Eso es conocer a Yahweh, ¿no? Ay, a ver, voy a leerme toda la Biblia, la voy a memorizar todo y te voy a conocer. No vas a conocer nada de esa manera, porque lo que Él quiere es que pienses como Él piensa. Por eso necesitamos tener la mente de Mashiach. La realidad es que nuestras mentes fueron construidas para entender la mente de Elohim, pero alimentarnos de un árbol equivocado nos llevó a desarrollar otro tipo de pensamiento. Uno que en su misma forma de ser se opone a todo lo que no ve y no entiende. Casualmente, ¿no? Uno que puede negar al creador, el tipo de pensamiento preferido de los humanistas seguidores de Hasatán, sepan o no sepan, que lo sigan, ¿sí? Permítanme decirles otra cosa sobre el por qué. Preguntar por qué no es compatible con tener fe también. Si nosotros siempre pudiéramos saber el por qué, ¿dónde estaría nuestra fe? Fe es confiar y actuar cuando el por qué no está disponible. ¿Dónde estaría la fe de Job si Elohim le hubiera informado por qué él estaba pasando por todas las pruebas que pasó? Él no habría salido de su justicia propia. Sin embargo, aquí estaba Job grandemente satisfecho de simplemente aceptar su circunstancia como la voluntad de Elohim, que fue lo primero que nos cuenta el libro, mientras sus amigos vienen a ofrecer cada uno su punto de vista del por qué esas cosas le estaban sucediendo. Vení que yo te lo explico. Y claro que cada una de ellos simplemente causó más dolor para Job, ¿no es cierto? Y ninguna de estas explicaciones estaba correcta. No busquemos motivos, busquemos patrones. Vamos a abandonar la búsqueda del por qué. Y en vez de eso vamos a mirar algunos de los patrones y modelos más básicos que la Torá y Vayikra establecen para nosotros. Y como nosotros actualmente estamos en Vayikra, vamos a comenzar a ver su tema central, que es el sacrificio, ¿no es cierto? Que es lo que estuvimos estudiando. El sacrificio implica los principios de la creación de Elohim y sus patrones ordenados del universo. Todo lo que respecta al sistema de sacrificio sigue el modelo que nosotros vemos establecido bien temprano en el huerto del Edén, ¿sí? El cual después se expande y se esclarece en el monte Sinai y después se vuelve a expandir y a esclarecer más nuevamente con el tabernáculo del desierto, el cual es afirmado en el templo, que se levanta en el cuerpo finalmente, que crece en el milenio y que conforma la nueva Jerusalén al final. Y a eso es lo que tenemos que ver, los patrones que están llevando a un crecimiento en espiral y no es una línea que sigue y nada más. El tabernáculo del desierto provee un modelo físico de santidad que los humanos pueden ver y comprender y hasta poder interactuar con él mismo. El tabernáculo está dividido en 3 zonas de diferentes grados de santidad, como estudiamos. El lugar santísimo es la parte más íntima donde la presencia de Elohim reside. Solo Yahshua y sus siervos designados, es decir, el sumo sacerdote y los sacerdotes pueden entrar en ese lugar de mayor santidad, ¿no es cierto? Una barrera, una cortina divide este lugar santísimo de otra zona llamada lugar santo, una zona de menor santidad, y los sacerdotes comunes pueden entrar allí. Esto es lo más cerca de la presencia de Elohim que se les permite a ellos. Yahshua es nuestro sumo sacerdote, quien está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros y a nivel individual, ¿no es cierto? Pero también a nivel corporativo. Y todo esto también es la imagen del Ohel Moed corporativo.
el cuerpo y la novia. Finalmente, afuera, otra barrera que las escrituras llaman la puerta, ¿sí? Hacia la tienda, es una tercera zona de santidad, el patio que rodea el tabernáculo, ¿no es cierto? En este patio, la gente común y corriente de Elohim, Israel, son bienvenidos a entrar y traer sus sacrificios a Yahweh. Solo los israelitas son permitidos en esta área, gentiles no entran. Sí, absolutamente ningún gentil puede entrar porque por definición un gentil es alguien que no ha sido declarado santo por el Adón, no ha sido separado, ¿no es cierto? Cosa que estudiamos en estos días, es decir, no ha entrado en su pacto y no ha entrado en el nuevo pacto de Yeshua en la actualidad. Aunque esta tercera zona, el patio, sí, es la zona de menor santidad, perdón, la misma no es, de cualquier manera es santa y sabemos que lo que abarca el campamento también lo es. Entonces, ese espacio de santidad fuera de estas tres zonas termina en lo que llamamos el campamento, todo el espacio que ellos ocupaban. El primer espacio santo designado en la tierra fue el huerto del Edén, ¿no es cierto? Más tarde este lugar santo sería el monte Sinai, y a eso estamos hablando. Si es físico o no, es irrelevante para el punto que estamos tocando. Ciertamente puede ser que sí, pero no vamos a entrar en esos detalles. Después de eso, el espacio santo de la tierra sería personificado en ese tabernáculo portátil, ¿sí? Que podía ir a donde quiera que el pueblo de Elohim fuera, ¿sí? Porque era la forma de llevar a Elohim de un lado para el otro, pero quien guía es Elohim. Y luego finalmente ese lugar santo llegó a ser el templo que fue construido en el lugar designado por Elohim, el monte Moriah, en Jerusalén. Finalmente la expansión final ha llevado a cubrir toda la tierra, una tarea que será consumada en el milenio, sí, porque aún siquiera ha comenzado. Por lo que el patrón para el lugar santo es santísimo, un lugar reservado para la presencia de Yahweh y el sumo sacerdote, que es Yeshua. El lugar santo está reservado, ¿no es cierto?, para los sacerdotes comunes de Yahweh. El menos santo, que es el atrio, ¿no es cierto?, está reservado para el pueblo separado de Elohim, no para cualquiera tampoco, ¿sí? Es por eso que el término fuera del campamento, que también ya estudiamos, es tan importante de captar. Fuera del campamento quiere decir fuera del espacio santo, ¿sí? Fuera de las tres zonas de santidad. Pero este mismo patrón de santidad va más allá. El mismo es proyectado sobre el cuerpo del animal del sacrificio. Aquí es donde todas esas horas que hemos estado estudiando juntos, solo como un animal es sacrificado y todas estas cosas, en qué orden son usadas, qué partes son tomadas y cuáles no, empieza a tener uso y efecto. El cuerpo del animal de sacrificio es también dividido en tres zonas de santidad. Aún hasta la manera en que las piezas del cuerpo del animal de sacrificio son colocadas en el altar del holocausto es realizado en un orden que refleja estas tres zonas de santidad. Por eso vemos que todo en las escrituras son los mismos patrones repetidos una y otra vez, en grande, en chiquito, más, menos, en muchos tamaños, en muchas formas y en muchos ámbitos. En el primer capítulo de Vayikra se nos dice que la ofrenda del holocausto, ¿no es cierto? El sacerdote tiene que poner las partes del animal en el fuego del altar en un orden específico. Primero la cabeza, después la grasa y las entrañas. Por lo tanto, nosotros tenemos una pila de partes de animales de sacrificio puestas en el altar. En el tope quedan las entrañas, debajo está la grasa y debajo de eso está la cabeza. Por lo que aquí tenemos las partes más íntimas, ¿sí?, más internas, representando al Santísimo. La grasa, que es la zona del medio que separa las entrañas del resto del cuerpo, como lugar santo. Y como podemos ver, son dos lugares muy reservados, justamente, y por eso eran las partes que siempre estaban dedicadas a Yahweh y nadie las podía consumir. Finalmente, la cabeza, la cual es la que físicamente y también aquí en el altar está más lejos de las partes más íntimas, ¿no es cierto? Porque representa justamente a la mente, ¿no es cierto? Está fuera de la barrera de la grasa como la menos santa, representa al hombre en sí. ¿Por qué las leyes del uso preciso de las partes del animal de sacrificio son organizadas de esta manera? Porque las mismas se ajustan al patrón de las reglas de ordenación del sacerdocio.
¿Sí? ¿Y por qué las leyes que conciernen a la ordenación de los sacerdotes son diseñadas de la manera que están? Porque las mismas se ajustan al patrón de las reglas de la estructura del tabernáculo del desierto. ¿Por qué entonces las leyes que conciernen a la estructura de la ordenanza del tabernáculo son como son? Porque las mismas se ajustan a las reglas de las zonas santas en el monte Sinai y así sucesivamente. Y vamos retrocediendo y si quieren pueden volver y recordar y tomar el estudio de Bereshit, de Génesis, en el cual hablamos justamente de cómo el jardín del Edén coincide y nos hace recordar del tabernáculo. La respuesta para el por qué es siempre cuál patrón aplica, ¿sí? De manera que todo nos conduce finalmente a la única respuesta. Yeshua, no hay otro, porque Él es el patrón básico a través del cual giran todos los otros patrones. Todos los patrones son patrones de Yeshua. Esto es pensamiento analógico. Este es el estilo de pensamiento de los hebreos. La respuesta para el por qué es porque él mismo se ajusta a los patrones ordenados de Elohim. Y para un hebreo esta respuesta es altamente satisfactoria. No necesita más. Si no necesitamos saber más que tiene esta forma porque se ajusta a la forma que el Padre ha establecido. Se ajusta a esa forma porque eso representa lo que el Padre es, lo que el Hijo es. Como el hebreo conoce esta forma y la reconoce, sí, realmente, esta analogía es suficiente. Lo ve aquí, lo ve acá, ya está, eso pertenece. De esa manera comienza a entrar el discernimiento. ¿Sí? Con este conocimiento vamos ahora a profundizar en tratar de entender las reglas de la Torah en lo que respecta a la comida, que es lo que vamos a seguir viendo. Pero en realidad necesitamos aplicar esto a todo el resto de nuestro estudio de las Escrituras y nuestra manera de tratar de conectarnos con el Ruach. Y lo que voy a mostrarles es que las leyes dietéticas que fueron establecidas ahí primordialmente fueron justamente para continuar el patrón de santidad que hemos estado discutiendo en los estudios anteriores. Bueno, habiendo terminado, chicos, en unos ratitos nos vamos a reunir porque de esta charla sí vamos a tener reunión, como les dije la semana pasada, esta charla sí nos vamos a reunir para hablar un poco porque el tema merece. Así que en un ratito yo les paso el link o si quieren entrar ustedes y me pasan el link a mí, no hay ningún problema, yo voy a dejar el video editando. Shalom a todos entonces y nos vemos en un ratito.